Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre castellano y en este caso hablaremos del español en la actualidad. Vale, en primer lugar, para entender un poco el español, es una lengua romance, es decir, que deriva del latín vulgar. Es la cuarta lengua más hablada del mundo después del hindi, el chino y el inglés. Y es uno de los idiomas oficiales de la ONU. Aparte, hay diferentes instituciones que se encargan de garantizar la pervivencia del castellano, del español, como son el Instituto Cervantes, que se encarga de enseñar el castellano, el español fuera, y luego también la Real Academia de la Lengua se encarga de mantener el español tal cual y como lo conocemos. Hay una diferencia, aquí tengo que decir, que a lo mejor veis que la pifio, entre castellano y español. El castellano es la forma en la que nos referimos al español, pero de Castilla, es decir, el español de España, ¿no? Y en cambio, cuando utilizamos el término español, nos estamos refiriendo al español, pero en diferentes zonas. En cuanto a la historia del español, pasa diferentes etapas. La primera es antes de la llegada de los romanos. La península ibérica, pues, era la unión de diferentes pueblos. Por ejemplo, los íberos, los celtas, los tartesios, los vascones, y cada uno de ellos estaba en una zona diferente de la península. Estamos hablando de una época en la cual no había una unión política aún, eran diferentes pueblos que, tenían sus lenguas independientes. De todas estas lenguas preromanas se origina un sustrato, y el sustrato es cuando hay un conjunto de lenguas que dejan una cierta huella en la lengua posterior. Por ejemplo, hay palabras como cabaña o barro que vienen de estas lenguas prerromanas. Cuando llegan los romanos se entra en una etapa de romanización, es decir, de influencia del Imperio Romano en no solo el idioma, sino también en las costumbres. Si vosotros pensáis un poco en la actualidad, ahora mismo también estáis en una cierta americanización, si se le puede llamar así, es decir, que la cultura de Estados Unidos y el idioma de Estados Unidos forma parte de vuestro día a día. Escucháis más música en inglés que a lo mejor española muchas veces, miráis pelis en inglés, jugáis a videojuegos en inglés. Los romanos introducen una lengua que es el latín, y de este latín hay como dos vertientes: el latín culto y el latín vulgar. El latín culto se utilizaba sobre todo desde un punto de vista administrativo, y el latín vulgar es el que se utilizaba normalmente. De aquí derivarán diferentes lenguas a partir de este latín vulgar. Es esta unión del sustrato prerromano con este latín vulgar que originará muchas de las lenguas que tenemos en la actualidad en España. Sin embargo, entre medio de los romanos y la actualidad pasan muchas cosas, y una de ellas es, por ejemplo, la existencia de que en la península había unos pueblos de origen germánico que estaban en la península, como los visigodos. Pero no solo eso, también en el siglo VIII, a partir de 711 después de Cristo, entran todos los musulmanes del sur y en prácticamente 40 años se apoderan de toda la península ibérica. Y esto deja que no solo hay este sustrato inicial con el latín vulgar mezclado, sino que también se mezclen el idioma este germánico con también el árabe, y entonces España es un poco una mezcla de muchas cosas, como un cóctel de frutas, para que lo entendáis. Cuando nos referimos a la influencia que dejó el idioma árabe y el idioma germánico en la península, le llamamos superestrato. De todos modos, estamos en una época que en el norte, en Asturias, Cantabria, hay los reinos cristianos, que son estos que han sobrevivido a la invasión musulmana, y estos pues tienen la lengua romance, que ya os digo, es la unión un poco de muchas lenguas. Y Alfonso X el Sabio pues entiende que si quiere crear una unión política para ganar a los musulmanes, también tendrá que crear una unión en el idioma. Y es por ello que en Toledo, por ejemplo, hay la Escuela de Traductores de Toledo, o en esta época es donde surge la primera gran obra literaria, El Cantar del Mío Cid, que en realidad va sobre un caballero pues que lo destierran a Valencia y tiene que ganarse el perdón de su dios, de su rey. A todo ello, de la evolución del latín vulgar salen diferentes lenguas en toda la península. Nosotros ya lo sabemos, ¿no? El catalán, por ejemplo, en Asturias hay un idioma que es el bable, y que incluso ahora pues hay un poco de debate político en torno al
al bable y al uso oficial del bable. El catalán, que lo hablan más de 10 millones de personas, sí que procede del latín y bueno, la primera muestra escrita que tenemos es del siglo XII. Más o menos por las mismas fechas habría el gallego, siglo XI, siglo XII, que son las primeras muestras, y la primera muestra que tenemos son cancioneros para el gallego. Y se habla en países como Estados Unidos, México, Cuba, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 2000 años más tarde, Ecuador, Perú, Filipinas, Chile, Uruguay. 3 semanas después, muchos meses después. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Paraguay, Bolivia. Madre mía, madre mía. Sin embargo, es bastante curioso porque el español, aunque hay muchas formas de hablarlo, sí que tiene una cierta unidad por los sitios que está y por la cantidad de gente que lo habla. Sí, por ejemplo, se habla español en sitios como Filipinas, aunque os debo decir que el hecho de que durante muchos años estuviera bajo dominio inglés fue que provocó que fuera perdiendo un poco el uso del español en la educación y se fue perdiendo. Pero también encontramos el español, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, donde aún es idioma oficial. También tendríamos pues el sefardí, que no deja de ser un hebreo español, el idioma que hablaban los judíos, pero mezclado con un español. Y de aquí, pues, ¿de dónde procede todo esto? Pues cuando los expulsamos en el siglo XV, en 1492, pues estas personas se fueron a otros sitios, se fueron a lo que es ahora Estados Unidos y América Latina, aunque sin embargo está en progresiva decadencia y bueno, se ha ido perdiendo y sobre todo se reduce a ámbitos familiares. Claro, y el español de América, ¿no? Porque nosotros vamos a América y nos encontramos a los simpáticos lugareños de allá y les decimos, pues ahora tú vas a hablar español, porque lo digo yo. Y se les enseña el idioma, bueno, se les enseña o se les obliga a hablarlo, que nos cargamos sus idiomas, ¿no? Como el taíno, el maya, el quechua. A ellos es muy importante la tarea de los traductores y también es muy importante entender que lo que nos pasó con los romanos nosotros lo hicimos con los indígenas, ¿no? La hispanización. Les enseñamos nuestro idioma, les enseñamos nuestra lengua y les enseñamos nuestra manera de hacer. No es casualidad que Antonio de Nebrija, en 1492, el mismo año que se descubre América, pues publique la gramática española, un poco para crear una unidad, para poderla enseñar.